Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, son las 9:01. Ahora vamos a ir rápidamente a nuestro consultorio laboral. Proponen modificaciones al reglamento de ley de teletrabajo. ¿En qué consiste? ¿Haces teletrabajo? Entonces esto te va a interesar. Le doy la bienvenida rápidamente a Tino Vargas, abogado laboralista y socio de Complace Laboral. Bienvenidos, doctor Vargas, a Exitosa. Buenas noches, Karina. Buenas noches con todos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué ha cambiado en esta ley de teletrabajo? ¿Qué modificaciones han propuesto? Bueno, ya el año pasado se había publicado la ley 32.102, ya ley emitida por el Congreso, que hacía ciertas precisiones con ocasión, por ejemplo, si faltaba el servicio de luz o de internet. ¿Qué pasaba? ¿Había un descuento o no al trabajador? Se emitió y decía que no había un descuento. Pero el más importante de este cambio normativo es si las personas durante el teletrabajo podían dedicarse a unas tareas cotidianas o ajenas al trabajo o deberían estar trabajando todo el tiempo. La ley ¿Frente a la computadora todo el tiempo mirando la computadora sin pararse? Con ciertas pausas, que también me contemplaba, pero si podían dedicarse a unas actividades domésticas o no. Pese a una lucha muy frontal en el Congreso, se estableció que no, que el personal tenía que dedicarse a laborar. Ese era un poco el fraseo. Lo que ha pasado ahora es que el Ministerio de Trabajo ha emitido el proyecto de esa ley, del reglamento de esa ley, afinando, estableciendo qué debe entenderse por cada uno de los artículos a razón de, ¿no? Entonces, con ocasión de este tema, el más álgido, el que está hablándose bastante en redes sociales, en prensa, sobre si es factible o no que el trabajador se dedique a otras tareas ajenas, digamos, a la relación laboral, lo que está diciendo el Ministerio de Trabajo ya como opinión, que la lectura de la norma es que debe buscarse de que se dedique a las labores propias del trabajo y si se exceptúa, tendrá el trabajador que justificar el motivo de haberse distanciado de las tareas propias del trabajo y el empleador, al evaluar ello, tendrá que tener en cuenta la vida personal, familiar y laboral del trabajador para efectos de determinar si la medida es muy desproporcionada o no. A modo de ejemplo, dos ejemplos. Una madre que ya superó el periodo postnatal y, digamos, se distanció porque le dio de lactar al bebé. Ejemplo 1. Ejemplo 2. El jefe llama para una videollamada y el trabajador está en un centro comercial comprando sus víveres de la semana. Pero en horario laboral. En horario laboral. Son dos escenarios reales que pueden pasar, ¿no? Pero la madre se separó de la computadora o de la oficina que ha establecido en su casa para irse al cuarto para darle de lactar a su bebé. Eso es diferente a que se fue de la casa y se fue a hacer las compras. Claro. Si te das cuenta, lo que busca la norma es que ese juicio de valor que acabas de hacer en estos minutos también tenga ese mismo criterio el empleador. Es decir, que por el solo hecho de no responder el minuto, simplemente no emite una sanción, sino que evalúe o matice caso por caso. En la madre gestante es obvio, pues que una sanción disciplinaria sería desproporcionada. La del trabajador o trabajadora que simplemente en horario de oficina se dedica a hacer labores ajenas sin ninguna justificación, ahí habría que emitir una sanción disciplinaria, ¿no? Pero en todo caso, la ley del teletrabajo lo que le permite es que el trabajador se pone de acuerdo con su empleador. Le dice, bueno, yo voy a hacer teletrabajo, los dos se ponen de acuerdo y establecen un espacio donde va a hacer el teletrabajo. Correcto. Y ese espacio es donde tiene que encontrarlo el empleador. Correcto. También es uno de los cambios que trajo la ley 32.102 y el reglamento, es que este espacio que designe el trabajador en su casa tiene que tener las condiciones idóneas para prestar el servicio. Una buena silla ergonómica, la altura de la mesa idónea. ¿Y quién le va a dar todo eso? Todo eso el empleador lo tiene que brindar. El empleador, la empresa. Empleador. Si tienen alguna consulta, nos pueden escribir al 940-800-800 o en su defecto llamarnos al 251-9422 o al 467-4499 o también al 940-800-800. Es decir, el empleador le tiene que dar
todas las condiciones, hasta la computadora. Claro, puede impactar en contrario, pero también es factible que el empleador asigne los equipos, ¿no? Lo importante de este cambio normativo es que podría hacer que el trabajador decida mudarse o cambiar de sede para prestar el teletrabajo. Establece cuál va a ser la dinámica para que el empleador verifique eso. No necesariamente tiene que ir físicamente a la casa del trabajador para ver que tenga la silla, que tenga la mesa. Puede ser también una inspección virtual. El trabajador prende la cámara de su celular y el empleador va a empezar a poder revisar la casa de manera remota y decirle que cambie un foco o entre otros, ¿no? O la silla o algún elemento de seguridad que ayude a ello, ¿no? También la norma también establece que quizás el trabajador también pueda poner estos equipos si los tiene a su disposición, ¿no? No establece que sea necesariamente de manera obligatoria, ¿no? Si el trabajador no tiene los recursos, el empleador tendrá que hacerse cargo, porque después de todo es deber del empleador asumir el deber de prevención en seguridad. Pero regresando nuevamente al tema del reglamento que ahora está elaborándose o ya se mandó al Congreso. Se ha preparado un draft y se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano. Para que todo el mundo dé sus comentarios, sus opiniones, comentarios. ¿no? Uno de los principales comentarios, opiniones, es la excesiva regulación. Aunque parezca mentira, el trabajo remoto, el teletrabajo, como quieras, ha sido una herramienta que ha salvado vidas en la época de la pandemia. ¿Cuántos no han fallecido por trabajar desde casa y la economía ha sobrevivido? Pero en esta época la regulación era menor, había mucha más libertad. Ahora hay mucha presión o presencia del Estado, del Congreso. Así es, porque se suponía que era que tú presentes el resultado del trabajo. Tenemos una llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta sobre el teletrabajo. Dígame. Este sistema de trabajo, ¿cómo se renueva a finalizar el año, así como los destaques, o con un solo documento puede estar 1 o 2 años? Muchas gracias por la consulta. Conjuntamente con el contrato de trabajo, en documento aparte, las partes deben decidir si se va a teletrabajar o no, en un documento y las condiciones. La ley establece el contenido mínimo del convenio de teletrabajo. Puede establecerse una temporalidad de 1 año, como la consulta del señor, y concluye ese periodo, retornan la labor presencial o deciden renovarlo. También en el documento puede establecer que sea permanente, es decir, que toda la relación laboral se maneje bajo teletrabajo. Aún así, la ley establece la posibilidad que tanto empleador proponga el retorno como el trabajador mismo también lo proponga porque no le funciona. Para todos no está diseñado el teletrabajo. Hay gente que necesita la camaradería o el compartir ideas con sus compañeros para afinar o entregar un producto laboral o un entregable. Hay gente que si le funciona trabajar a distancia, no y solo comunicarse por teléfono o videollamadas. No es para todos. Y el gran problema de toda esta regulación es que pierden libertad. No entienden que el teletrabajo o al implementar el teletrabajo en tu empresa es un derecho del empleador de decidir cómo desea trabajar sus equipos. Y creo que claro, es a la hora que quiera, en el momento que quiera, pero que cumpla con el trabajo. Claro. Se supone que ese es el espíritu del teletrabajo. El espíritu del teletrabajo ya no es medir valor hora, porque cuando tú vas a trabajar presencial, tú entras 8 de la mañana, sales 5, 6 de la tarde y te valoran por valor hora. Ya en otros países la valoración no es por hora, sino resultados. Es por resultados. ¿Eso significa que para conseguir el resultado hay que trabajar 12, 14, 16 horas? No. Hay que respetar un máximo de 8 horas en promedio. Pero los criterios de valoración deben ser si se alcanza o no el resultado o el deseo del empleador, las metas. Si el empleado lo hace de madrugada, no importa, con tal que lo haga. Que le funcione. Y esa libertad de establecer horarios no necesariamente rígidos o similares al trabajo en la oficina es parte de la libertad que debería tener el convenio de teletrabajo y no esta reglamentación de tratar de hacer como un símil al trabajo presencial. Porque entonces, cuando tratas de hacer un símil, lo que genera son estas normas medio confusas. Y asfixiantes de repente, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cuál es su consulta, por favor? Señorita, quería hacer una consulta sobre ese tema que están tocando. Lo que pasa es que el empleador, en este caso, cuando uno está trabajando por teletrabajo, no asume el gasto de internet ni de energía. Y ese es mi
punto de vista, a ver si nos pueden ayudar en esa parte. Muchísimas gracias. El reglamento de la ley de teletrabajo, el que está vigente, porque esos son cambios o digamos, se están afinando algunos artículos, pero el que ya está vigente, en uno de sus anexos establece las tablas referenciales en las cuales se establecen los importes a reembolsar a razón de uso de electricidad e internet. Ya establecen. Si las partes... Es decir, el empleador tiene que pagar el uso de internet y electricidad. Correcto, si así lo pactan en el convenio. También podría ser que el empleador y el trabajador decidan pactar en contrario. Lleguen a otro acuerdo. Y no haya reembolso y que ese gasto lo asuma el trabajador. Y aunque parezca mentira, en ciertas situaciones es más conveniente para el empleador asumir ello. Porque, digamos, doy un ejemplo. Digamos que yo vivo lejos de Lima. Digamos que vivo en Chosica, ¿no? Entonces, los gastos de traslado... Gasto un montón de Es un montón. Me conviene más bien no imputarle una carga económica más a mi empleador para facilitar el teletrabajo y de permitirme trabajar desde casa. Y el costo es mucho menor. Pero esa decisión de si acepto o no acepto tiene que nacer del mutuo acuerdo. Porque en el caso del señor también podría pasar que una empresa, para abaratar costos, decide no alquilar oficinas y presionar a que toda su planilla se vaya de teletrabajo y trasladar el costo de luz. Y eso no es correcto. De acuerdo. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, aló, buenas noches, señorita periodista. Quería hacerle consulta al señor. Por supuesto, adelante, señor, lo escuchamos. Sí, quería consultarle al señor que está proponiendo en este caso, ¿no? Sobre el aspecto laboral, al señor que está prácticamente en la televisión de Exitosa, que prácticamente nos va a ayudar, digamos, en nuestro país. Quería consultarle a usted, doctor, dos preguntas. Dígame. Sí, la primera pregunta quería decirle, mire, los congresistas hace ya más de podríamos decir ya en el mes de febrero todavía, sacaron un reglamento o una ley que donde se podía seguir laborando todavía hasta los 70 años los ciudadanos, porque la experiencia es bastante, entonces que podían trabajar hasta los 70 años. Y la primera votación, doctor, lo han aprobado. Y la segunda votación faltó aprobar. No sé a qué se debe eso, o prácticamente hay algo oscuro ahí, señor periodista, doctor. Hay algo oscuro que no explican. Y la segunda pregunta, para terminar también, doctor, quería consultarle en lo referente para ser congresista, en este caso diputado o senador, senadores, ¿no? Están proponiendo una serie de cambios. ¿A qué se debe que hay cambios? ¿Por qué no se mantiene de repente estable las condiciones para llegar a ser diputado o el aspecto bicameral, ¿no? ¿Y por qué están poniendo condiciones? Muy bien, muchas gracias, pero hay que tratar de sí, muy bien de basarnos en el tema, ¿no? En el tema para poder absolver todas las consultas que tenemos sobre este tema. Dime. Pero voy a hacer dime. mío la opinión del señor, pero traída al caso del Por teletrabajo, supuesto. ¿no? Es curioso, porque cuando se publicó la ley 32.102, hablando de las inconsistencias o los vaivenes del Congreso, que un poco la comenté el señor, se puso muy rígido el tema de dedicarse a actividades ajenas a las propias del trabajo. Pero los congresistas no lo hacen. Claro, los congresistas no lo hacen. Pero curiosamente después sacan un proyecto de ley para indicar que después del descanso postnatal, más de 100 días se trabajen bajo teletrabajo. Entonces, ¿en qué quedamos? Por un lado, trabajas desde casa, solo dedicado al trabajo, y por otro lado, aumentan el plazo y presionan que en todas las posiciones, y distintamente el tipo de posición, se va a teletrabajar, que fue un proyecto de ley que se discutió mucho en diciembre del año pasado. Entonces, como que el mismo Congreso no sabe por dónde va. No hay un norte. No hay un norte. Y lo curioso de esta norma en general es que yo creo que ya está habiendo un cambio en cómo se entienden las relaciones de trabajo.
más allá de hacer un juicio de valor, ¿no? Por ejemplo, se publicó hace un proyecto de ley para dar un descanso por fallecimiento de los animales, de perros y de gatos. Entonces, en jornada. Después sale esta norma del teletrabajo, este cambio normativo que permite que el teletrabajador designe o cambie unilateralmente el lugar donde va a prestar las labores. Uno podría entender, claro, vives en Jesús María, te mudas a Lince, pero no, podría decir, me mudo a España, decido ser nómade digital, me voy cambiando, porque toda la dicotomía del aspecto del trabajo está cambiando y ahora en este reglamento se habla mucho de la armonía y conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por armonía de la vida personal, familiar y laboral? ¿Qué pasa si yo llamo a mi teletrabajador? ¿Dónde estás? He venido a enterrar a mi perro. Ya, Y es parte de mi armonía. de mi armonía. Personal. Para los jóvenes, eso es claro. Para los de nuestra generación, a menos de mi generación, estás loco, solo hablo después de tu horario. Y esa es la labor del Ministerio de Trabajo, aclararnos estas dudas, pero no lo hace. Nos confunde, porque cuando yo leo la norma, yo entiendo que... Pero la legislación comparada, ¿qué dice? ¿Es así o no? ¿Esta norma se ha alejado, el reglamento se ha alejado? Yo creo que todo el mercado laboral está empezando a cambiar. Creo que estamos en una generación disruptiva y que los cambios en el tema de ser nómade digital y de ir cambiando de trabajo y calar, ya es parte de la realidad. Nos guste o no. No quiero hacer un juicio de valor, quizás a mí no me guste mucho y a algunos les guste más, pero ya es parte de. También ese tema de que... Hay una consulta para terminar. Trabajo en una entidad estatal, pero hay días que no tenemos mucha carga laboral. ¿Puedo pedirle a mi empleador hacer teletrabajo esos días? Sí, es parte de. Y no es necesariamente teletrabajo tiene que ser todos los días. Puede ser mixto, puede ser en algunos rangos, oportunidades. O sea, de verdad, la gran reflexión de todo esto es que en vez de regular más, debería darse más libertad y no se puede repetir como figuritas para que todas las empresas hagan lo mismo. De acuerdo. Cada empresa es una realidad, cada empresa tiene ciertas necesidades. Algunos, todo el equipo tiene que ser presencial, otros pueden ser como el caso del señor. Los viernes está libre, pueden teletrabajar. Entonces, eso lo deben decidir empleador y trabajador. Ha quedado clarísimo, muchísimas gracias. Hemos estado con Tino Vargas, abogado laboralista y socio en Complace Laboral. Muchas gracias por estar con nosotros.